El Códice Calistino, que es de la primera mitad del siglo XII, responde a las grandes necesidades de la Iglesia de Santiago en ese tiempo. En primer lugar, ofrece elementos de culto. Para el deán de la Catedral de Santiago, José María Díaz, la desaparición del Códice Calistino ha sido un golpe personal, un revés inesperado de la vida. A sus 80 años, lleva muchos al frente del archivo, custodiando los tesoros manuscritos guardados entre estas paredes. Con la salud y el ánimo quebrantados, el deán huye estos días de las cámaras. En estas imágenes de 2004 muestra el Codex Calistinus, una joya bibliográfica que ha permanecido 800 años en la basílica. Desde la Edad Media, la Catedral de Santiago de Compostela es un faro que ilumina a los católicos que peregrinan hasta aquí movidos por la fe, y también a los aventureros, los caminantes y los curiosos. Si las piedras hablaran, contarían muchas historias. Quizá podrían dar noticia incluso de la persona o personas que se llevaron el Códice Calistino. Pero las piedras callan. Y solo cabe especular en torno a cómo desapareció el libro, en algún momento del día, quizá de la noche, sin que se moviera una hoja, discretamente, con mano sigilosa de ladrón que sabe por dónde se mueve. La policía y el seguidor atento de las noticias se extrañan de que tal sustracción se produjera cuando el códice estaba encerrado en una caja de seguridad, una suerte de armario de gruesos muros y puertas gruesas, donde se encuentran los principales tesoros del archivo, al que no tienen acceso ni siquiera los investigadores y del que solo 3 personas, incluido el deán, tienen llave. Es difícil saber quién puede estar dentro del robo o detrás del robo del Codex Calistinus. Yo creo sinceramente que ha sido más un hecho de oportunidad de alguien próximo que lo ha visto y se lo ha llevado. No creo que fuera difícil ni nada problemático, por lo que se ha explicado y por lo que se sabe, llevarse el Codex Calistinus. No sé si decir involucrado, suena dura la palabra. Lo que yo creo que sí que ha debido haber, por la limpieza con la que se ha dado el caso, ¿no? La desaparición, robo, hurto, lo que sea, del códice, me parece evidente que cierta ayuda, por acción o omisión, desde el interior puede haber habido. Ramón Izquierdo es el director del Museo Catedralicio, situado en un territorio fronterizo con el claustro y el archivo, en un cruce de caminos interiores que conducen al lugar del metafórico crimen, al sitio donde durmió un sueño milenario, el Códice, 225 folios de pergamino, escritos en latín y con paginación en números romanos. Una obra de mediados del siglo XII, compuesta por 5 libros y 2 apéndices. El códice es un monumento al culto al apóstol, es una loa de todo el hecho jacobeo, de la traslación de los restos y de la existencia del sepulcro del apóstol Santiago aquí, de toda la liturgia vinculada al apóstol Santiago y a la celebración de su estancia aquí. Aparte de eso, tiene un libro cuarto que se llama La historia del falso Turpín, que vincula el hecho jacobeo con Carlomagno y por lo tanto con la Europa carolingia, y el libro quinto, que es una guía de peregrinos. En 2004, con motivo del Año Santo Compostelano, el entonces archivero José María Díaz hablaba en informe semanal de la significación y relevancia del Códice Calistino.
En el discreto, dice Gracián que una de las reglas que tuvo el discreto para hacerlo fue dedicar varias horas del día a estar en contacto con los muertos, ¿no? Este contacto con los muertos es estar en contacto con libros y documentos antiguos, ¿eh? Eso de que el Calistino te resulte familiar, eso de que una bula pontificia del siglo XIV, ejemplo de Juan XXII, te resulte familiar, o cualquier otro códice, esto verdaderamente tiene un encanto extraordinario, es decir, es un contacto con el pasado. El Códice Calistino nos permite viajar en el tiempo hacia una época en que Galicia era ombligo de Europa. Si algún momento Galicia fue central, fue realmente en el siglo XII, en la época de Diego Gelmírez, y en la época en la que se escribió el Códice Calistino, la historia compostelana, y sobre en este contexto y sobre estos pilares aparecería luego toda esta gran sinfonía de la lírica galaico-portuguesa y la sinfonía artística del románico, que es coetáneo al Códice Calistino, especialmente el Pórtico de la Gloria. Esto es un robo que se nos hace a los gallegos, es un robo especialmente a los de Santiago, porque este libro fue creado aquí, fue copiado aquí y aquí estuvo hasta que lo robaron, y en consecuencia, claro, es muy nuestro, pero también es muy europeo, ¿entiende? Y yo he recibido correos electrónicos de colegas de media Europa dándome el pésame por el robo. En consecuencia es algo que nos toca muy de cerca. El Códice ha vivido 8 siglos ajeno a la intemperie del tiempo y de la historia. Entre las paredes de la catedral, protegido de calamidades, de gestas y de ruidos, ha ido creciendo, desarrollándose como un ser nunca completamente acabado. A diferencia de un libro moderno, que es un objeto inerte, un manuscrito medieval tiene una dimensión de objeto vivo, porque cuando uno ve la superficie del pergamino, encuentra restos de su origen en una piel animal. Además, la epidermis del pergamino registra el paso del tiempo, las arrugas del tiempo y también los estratos de la historia, e incluso la memoria de las huellas dactilares de todos aquellos que han manejado el códice, desde reyes, santos, canónigos hasta delincuentes. Los caminos de la Edad Media en el orbe cristiano conducían a Roma o a Santiago. En esta catedral compostelana concluía el viaje de los peregrinos que venían a visitar al santo. Entonces, los caminos no eran sitios previsibles ni seguros, sino lugares propicios a aventuras y peligros. El Códice Calistino contiene una detallada guía de viajes para peregrinos, la más antigua que se conoce. Más que un libro de viajes, es un libro para viajar. Es distinto, es una guía. Y como tal guía consiste en una serie de informaciones importantes. Es decir, a partir de tal ciudad se entra en tal territorio, se entra en tal reino, la gente es así o es asá, tienen estas costumbres, son buenos o son malos, son caritativos, no son caritativos, el agua es buena, el agua no es buena, ojo con los mesoneros, ojo con los hosteleros, ojo con los otros viajeros. Eric el Belga ganó fama en los años 70 del pasado siglo como ladrón de arte sacro. Aunque buena parte de los robos los perpetró en España, la noticia de sus andanzas cruzó las fronteras. Pasó por la cárcel, pero hoy es un hombre completamente insertado en la sociedad. Una celebridad que conoce bien el paño y que compra, vende y restaura piezas religiosas y pinta tablas con motivos bíblicos. Me parece casi un robo inútil, ¿no? Por una razón, es que existía un facsímile que se puede comprar por 2.200 euros. Entonces ya no hay cabala adentro, ni no hay nada cabalístico, porque no faltaba robarlo para descifrarlo. Ya que está copiado, se podría haber descifrado el esencial que tiene profundamente ser de cabalística sin tener que robarlo. Además, no es un libro que para mí tiene, no sé, grande belleza. La Brigada de Patrimonio de la Policía trabaja desde hace 2 semanas en busca de una pista que conduzca al ladrón. Hace poco hemos intervenido un cuadro
que se había subastado en una casa de subasta importante de Madrid. El robo de obras de similares características ha llevado asimismo al Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil a enfrentarse a este tipo de casos. Una lucha contra el delito artístico que permite desterrar ideas muy extendidas pero equivocadas. Desde que se creó la Unidad Central Operativa, solamente en el Grupo de Patrimonio se ha detectado un solo caso de todos los que se han trabajado, y ya hace casi 30 años, que haya sido por encargo. Podemos decir que el clásico robo por encargo, que le encargan a un especialista que delinca y sustraiga una obra, no es lo más habitual, ni mucho menos. En la caja fuerte del archivo de la catedral se guardan joyas bibliográficas como el Tumbo A o el Breviario de Miranda, aunque ahora la pregunta y la preocupación es saber dónde está el Códice Calistino. Y yo la verdad no creo que está fuera de España, porque no veo, además que conozco muy bien el tema del coleccionismo internacional, yo no veo a nadie que va a encargar el robo de este libro tan poco importante, vamos a decir, por el placer de la contemplación, sino su contenido. De aquel encima se puede comprar el facsímile. Entonces, es más fácil comprar el facsímile que hacer robar esta obra. Aquí está la dedicatoria a la reina Isabel. Manuel Moleiro, gallego de Santiago, es un reconocido editor internacional de facsímiles. De su taller de Barcelona han salido réplicas muy valoradas de códices, mapas y manuscritos. Una labor artesanal que permite clonar obras únicas como el Breviario de Isabel la Católica, el Libro de Horas de Juana I de Castilla o el Beato de Liébana. Es complicadísimo que esto se pueda vender, a lo menos en una subasta, en Sotheby's, Christie's, en una casa relevante. Esto se podría vender en una galería o un sitio de subastas de tercera, de cuarta, de quinta generación, o de quinta generación, que diga, de quinta categoría, que se vendiera a personas muy determinadas, ¿no? Y por un precio insignificante, irrisorio, es decir, que se vendiera pues por menos de 1 millón de euros o se vendiera por una cantidad ínfima en ese sentido, ¿no? El ladrón del libro de la Catedral de Santiago, si es creyente, deberá cargar con una pena añadida a la que dictan las leyes, y si es supersticioso, tampoco le aguarda un camino halagüeño. El propio códice tiene mecanismos de autoprotección, porque es curioso que en la bula del Papa Inocencio II, contenida al final del códice, donde se registra el nombre de uno de los autores más conocidos del códice, que es Aymerico Picot, también contiene una especie de maldición o descomunión y anatema contra cualquier persona que ataque a los portadores del códice en el Camino de Santiago o que intente llevárselo contra derecho o sustraerlo del archivo de la Catedral de Santiago una vez que se encuentre en el archivo. La catedral es un micromundo que encierra misterios y arcanos entre sus paredes sostenidas por recios muros de piedra labrados con esmero por la mano invisible del tiempo. Escenario de rituales barrocos, ceremonias vistosas, la fe como un broche prendido en el corazón. Y luego las preguntas mundanas, la suspicacia, el intríngulis. ¿Quién se llevó el códice? Hay quien dice que la mano que mece sus páginas no está lejos de aquí y que tal vez el libro aparezca el lunes 25, coincidiendo con la fiesta del apóstol Santiago.